Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, un día súper lindo para disfrutar. Ha salido el sol, un cielo azul. Roberto, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy bien, Dolores. Es cierto, 21,4 la temperatura, 22 la máxima de hoy, que va a ser seguramente superada, y algo parcialmente nublado el cielo por la tarde. Bueno, ayer a la tarde un calor de pelarse. Sí. Hoy me parece que vamos por más, tengo esa sensación. ¿Qué decís, Roberto? Es así, va a seguir subiendo la temperatura. Bueno, o sea que estoy muy bien vestida, con musculosa, porque ya estamos en estas temperaturas. A no abrigarse demasiado, que no suma en este caso. Bueno, teléfonos, Robert. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Tenemos nuestro mail. medicos@tvpublica.com.ar y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, hoy tenemos un programa especial y estaremos hablando sobre fibrosis quística. Hablamos del diagnóstico, hablamos del tratamiento. Estará aquí con nosotros una doctora especialista en nutrición y especialista en este tipo de patologías, y vamos a desterrar algunos mitos si en realidad la fibrosis quística debe o no tener una alimentación específica, o si en realidad tiene que ver con simplemente comer sano y adecuadamente, como debiera hacerlo todos los chicos que están en una etapa de crecimiento. De eso estaremos hablando también. Vamos a hablar del impacto psicológico que esto puede tener, no solamente en la persona que recibe este diagnóstico, sino también en cómo es el desarrollo de toda una familia que convive con un paciente que tiene fibrosis quística. De eso estaremos hablando hoy aquí en Médico por Naturaleza, que ya saben que estamos en vivo, que nos pueden llamar, que nos pueden comunicar todo aquello que les está pasando y todas las consultas que tienen, porque hoy haremos trabajar profundamente a nuestros doctores para que les respondan todo lo que ustedes necesitan. Pero antes, recordamos y repasamos las noticias del día. Los títulos en Médicos por Naturaleza. Obesidad infantil. Argentina encabeza la lista de países de América Latina con más niños que padecen problemas de obesidad, con un 7,3%, seguido de Brasil y México, según informó la FAO. ADMAT retiró del mercado 2 lotes de una solución nasal. Se trata de Sinrelin nafarelina, cuyas partidas retiradas presentan una dosis de principio activo hasta un 30% mayor que lo recomendado. Bueno, 2 noticias muy importantes. Una de ellas que tiene que ver con la obesidad, y nos parece mentira que estemos en esta instancia y que la Argentina ya hoy por hoy sea un referente de obesidad en los niños, cuando en realidad siempre nos estábamos preocupando por todo lo contrario, lo que no significa que no nos debemos de preocupar por todo lo contrario, porque sigue pasando, sigue ocurriendo. Hay ayer hablábamos de la desnutrición infantil como también una de las principales causas de mortalidad infantil. Pero esto es otro tema que no significa que no sea igual de preocupante, porque provoca serios trastornos e invalida a este paciente, que es un pequeño niño que después se va a transformar en un futuro obeso y que va a tener problemas de salud enormes. Exactamente, porque estamos a la cabeza de algo que viene mal. ¿Sí? El sobrepeso y la obesidad infantil vienen en aumento. Charlábamos que en los menores de 2 años, según la encuesta nacional de nutrición y salud, había entre un 40% entre sobrepeso y obesidad, y estos son datos a nivel latinoamericano, donde estamos a la cabeza, donde dicen que 1 de cada 3 niños tiene algún problema de sobrepeso o obesidad entre 5 y 9 años. La verdad es que es muy importante lo que vos decías antes, porque sí, tenemos chicos con sobrepeso y obesidad que tienen chances hasta un 70% de llegar a tener sobrepeso y obesidad cuando son adultos. Entonces estamos hipotecando su futuro, además de todas las complicaciones que tienen, no solo estéticas, ¿sí? Sino psicológicas, sino problemas de articulaciones, problemas endocrinológicos con el tema de la diabetes y demás. Así que el tema de la implementación de los hábitos alimentarios es fundamental desde que somos chicos, y tiene que ser una conciencia de toda la familia. No es que los chicos tienen que hacer una determinada tipo de dieta. Todos tenemos que empezar a comer menos cantidad de calorías, más sano, más variado, porque no hay un único alimento que aporte todos los nutrientes que necesitamos. Bueno, hoy aprovechar al máximo. Estará con nosotros una pediatra, doctora, que también es especialista en nutrición, a propósito de la fibrosis quística, que es nuestro tema de hoy, pero obviamente esto incumbe y nos atañe a todos, porque la alimentación sana no tiene que ver o no está relacionado únicamente con aquellos pacientes que sufran de alguna patología. Esto es algo que debemos de incorporar como una situación habitual y común. Antes de irnos y meternos directamente en el tema, me gustaría hacer referencia a otra de las noticias que habíamos planteado. ¿Por qué? Porque estamos como en el mes de las alergias, y esto es muy habitual, la utilización de soluciones nasales para liberar esta rinitis permanente. Entonces,
Sí, el tema es que no es para la utilización de rinitis alérgica. Okay. Es lo que pensamos todos, te digo, yo también lo pensé antes, por eso fuimos a averiguar. Esto es un tratamiento que se usa en spray nasal, pero es hormonal. Se usa en adultos para endometriosis o para pubertad precoz o para estimulación ovárica en pacientes con infertilidad. Así que es muy importante. ¿Nasal? Es un spray nasal donde se absorbe esta hormona y lo importante es que tiene un 30% más de lo que tendría que tener. Por eso se retiró en forma preventiva del mercado y es muy importante, como decimos siempre, cada vez que ANMAT retira una medicación del mercado, está la página, consulten porque está el número de lote, así ustedes pueden verificar si la medicación que tienen en casa, ahí tenemos justo abajo el 0800 para que ustedes puedan llamar, para chequear si esa medicación que tienen en casa es la que puede estar alterada o no. Y ante la aparición de algún tipo de síntomas, en el mismo teléfono ustedes pueden denunciarlo. Bueno, imagínense que yo frente a un ataque de alergia es lo más común. Iba a incorporar este spray nasal y después tenía otro tipo de trastorno. Es otra indicación. Peligrosísimo. Consulte a su médico. Consulte a su médico. Sí, claro. No a la doctora falsa, que soy yo. Consulte a su médico que está acá, no a mí. Claro. Bueno, hoy hablamos de fibrosis quística. Averiguamos de qué se trata, cómo se diagnostica, a partir de qué síntomas uno puede efectivamente empezar a pensar en que este niño tiene una fibrosis quística. Fuimos a consultar al doctor Alfio Fiamingo, que es neumonólogo infantil, especialista en esta enfermedad. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, más frecuente de la raza blanca, que se produce justamente por una alteración en un canal llamado canal de cloro, que en los fibroquísticos está alterado, y esto trae aparejado alteraciones a nivel del moco, o sea, de todas las glándulas de secreción exocrina. Es una enfermedad multisistémica que afecta no solo el pulmón, sino el páncreas, el intestino, el hígado, trayendo con los años una cronicidad y fundamentalmente a nivel de la parte respiratoria, pudiendo llegar a una insuficiencia respiratoria, junto también con el hígado, que el hígado también puede llegar a malograrse y terminar en una insuficiencia hepática, que es más difícil, que lo más frecuente pasa es la alteración respiratoria. Esta enfermedad tiene muchos tipos, porque hay más de 1540 mutaciones. Nosotros en nuestro país estudiamos 29 a través del genético, que es una forma de diagnóstico, pero que para nuestra población resulta ser un 70 o un 75% de las más comunes en nuestra, como digo antes, en nuestra población. Por lo tanto, entonces, sabemos que en esa cantidad de 29 mutaciones vamos a hallar las más frecuentes. El diagnóstico de esta enfermedad se puede hacer de diferentes maneras. Hoy día en nuestro país, desde el año más o menos 2000, tenemos lo que se llama TIR, que es tripsina inmunoreactiva, que también van a ver una placa donde van a ver un piecito donde se le saca una gotita de sangre, al igual que la fenilcetonúria del hipotiroidismo. Y en este caso, la tripsina inmunoreactiva lo que da o determina es un valor elevado, con lo cual uno sospecha que este chico pueda tener fibrosis quística. En ese caso, se vuelve a repetir este nuevo estudio antes del mes y de allí se hace el segundo test, que es el gold standard. Eso significa que es lo que más comúnmente se utiliza para el diagnóstico, que es el test del sudor. Este test de sudor puede dar alterado o no, y dependiendo de los valores que esto dé, uno puede confirmar la enfermedad o no. Y en segunda o tercera instancia está el genético, que lo acabo de comentar, que nosotros hacemos 29 mutaciones. Con eso confirmaríamos la enfermedad. Hay algún otro método diagnóstico que estamos haciendo en el país, que es la diferencia potencial nasal, que también suma para llegar al diagnóstico de esta enfermedad cuando los otros métodos son dudosos. Esta enfermedad hay que correrla desde adelante, nunca de atrás. Porque cuando llegamos de atrás, llegamos generalmente un poco tarde. Entonces, si podemos tener un diagnóstico precoz como es el screening neonatal que estamos haciendo, podemos llegar al chico al diagnóstico sin llegar al síntoma. Porque el síntoma lo puede diagnosticar cualquier otra persona sin ser especialista en esto. Entonces, mejor siempre prevenir. Entonces, diagnóstico precoz
siempre es mejor la sobrevida, es mejor la calidad de vida que le podemos ofrecer al niño hasta que salga una cura de esta enfermedad, que yo creo pronto, si Dios quiere, lo vamos a tener. Así que por ahora solamente decirles que prestar atención a los síntomas, a los signos, hablar con sus pediatras si tienen alguna duda, si el sabor del sudor es demasiado salado, y eso nos va a permitir seguramente llegar a buen puerto y anticipadamente a los síntomas. Así que eso es lo que me parece a mí es lo más importante. Bueno, hay algo que no me queda claro y me parece importante aclarar. Uno supone que la fibrosis quística está relacionada con un aspecto respiratorio profundo, y uno de los principales síntomas que mencionaba recién el doctor tiene que ver con este sudor excesivamente salado que puede dar cuenta de que efectivamente esta patología puede estar presente. Pero hay otros síntomas que tienen que ver o están relacionados con lo respiratorio que nosotros podamos identificar como una situación anormal y decir, bueno, habría que hacer un estudio, ¿esto puede estar dando cuenta de que hay una fibrosis quística? Sí, los síntomas, como bien decía el doctor, pueden ser muy variados. Hay desde formas leves hasta formas más graves, pero el componente respiratorio siempre está presente. Entonces, cuando hay infecciones respiratorias a repetición, tos crónica, muchas veces uno hace los estudios para descartar esta enfermedad. Por más de que después sea terminando un chico que tiene hiperreactividad bronquial, o sea que va a ser muy probablemente asmático, uno lo hace de rutina para descartarlo. Se puede afectar el tema de las glándulas que producen el sudor, como para, esto es lo que decía bien, el tema de los besos salados, pero también se afecta el páncreas y la secreción del páncreas, que es muy importante con todo lo que viene, todo lo que tiene que ver en la absorción de los nutrientes. ¿Por qué? Porque no se absorben, y sobre todo lo que las vitaminas liposolubles, o sea que se absorben con la grasa. Por eso una de las características a ver si entiendo, ¿cuál es la relación entre el páncreas y la insuficiencia respiratoria? El tema que la insuficiencia respiratoria viene por la alteración de los canales de cloro que mencionaba el doctor. Estos canales también están en el páncreas, ¿sí? Están en el tema de la piel con las glándulas que producen el sudor. Por eso las manifestaciones son en distintos órganos. La más común es la respiratoria, por eso es lo que más frecuentemente se ve, ¿sí? Y lo que lleva a la progresión de la enfermedad respiratoria, pero de todo el aspecto nutricional es fundamental. Por eso va a estar después la doctora hablando puntualmente de cómo manejar a estos chicos y cuál es el tratamiento indicado para poder absorber esos nutrientes y que puedan ganar de peso, porque el retraso crónico de crecimiento, la falta de ganancia de peso, son también síntomas que nos hacen orientar a nosotros que tenemos que descartar esta enfermedad. Ezequiel, por ejemplo, un paciente que tiene fibrosis quística, que ha sido diagnosticado, decíamos ahí, el doctor nos señalaba de que gracias a Dios hay un análisis de sangre que puede darnos un valor que nos hace pensar que efectivamente este paciente tiene esta enfermedad. Exactamente. Lo que es sencillo y que está bueno. Lo que hacemos de la pesquisa neonatal, el famoso, la extracción de sangre del talón del pie del recién nacido, bueno, además de fenilcetonúria y hipotiroidismo, se está buscando ahora también el tema de la fibrosis quística. Pero el diagnóstico, decía, es bien el test del sudor. Claro. Es estimular una parte del cuerpo, que generalmente puede ser la pierna o el brazo, la sudoración, después se toma con un papel y se mide la cantidad de sudor que hay ahí. En base a valores se establece que puede estar alterado y uno puede llegar al diagnóstico de fibrosis quística. Bueno, como siempre y en general, ningún médico nos dice lo contrario. El diagnóstico precoz permite una mejor evolución del paciente. Ahora, cuando ya tenemos este diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos posibles? Bien, como bien decías, el diagnóstico en general se hace alrededor de los 2 años. Muchas veces se puede retrasar, ¿sí? O sea que si uno retrasa el diagnóstico, el tratamiento que uno empieza es como que ya se perdió tiempo. Por eso la pesquisa es fundamental. Y saber que hay entre 300 y 400 casos por año de fibrosis quística. ¿Te acuerdas cuando charlamos de síndrome urémico hemolítico? Hay entre 400 y 500. Pero se charla mucho más y se sabe mucho más sobre síndrome urémico hemolítico que sobre la fibrosis quística, que es una enfermedad de la que la mayoría de la gente no conoce. De verdad, ¿sí? Hace mucho que hago este programa y para mí esto es una gran novedad de fibrosis quística. Nunca lo había escuchado nombrar e inclusive me sorprende que esto debe formar parte de uno de los controles habituales y más estrictos de un bebé recién nacido y que uno no tiene ni la menor idea que esto se da. Exactamente, y hay que buscarlo. Y bueno, volviendo al tratamiento, uno va viendo las distintas consecuencias que puede tener. Sobre todo la parte respiratoria, uno tiene
que hacer foco en lo que son la prevención y en lo que son el tratamiento de los cuadros agudos. ¿Por qué? Porque es un terreno predispuesto para que cualquier infección se produzca. Entonces, en general tienen varias intercurrencias respiratorias que hay que tratar fundamentalmente o con antibióticos endovenosos o con antibióticos por vía oral. Después hay todo un tema que tiene que ver con los aerosoles, la aerosolterapia para mejorar si hay broncoespasmo, mejorar el broncoespasmo, para vehiculizar... O sea, ¿es un tratamiento sintomático? Es un tratamiento crónico, es de todos los días. Ale después va a estar hablando del tema del drenaje, la parte kinesiológica y el drenaje de las secreciones, sí, porque estas secreciones cuando se espesan favorecen que se infecten. Entonces, ahora, ¿es un chico que está permanentemente con tos? ¿Es un chico que está permanentemente resfriado? ¿O en realidad es un chico que frente al tratamiento puede tener momentos de alivio y estar... Tiene momentos donde hay mayor mejoría y hay momentos donde desmejora, sobre todo en las épocas de invierno, donde son frecuentes las infecciones. Por eso la parte kinesiológica todos los días, el tratar de eliminar las secreciones, el hacer el tratamiento en forma preventiva, va a permitir que la cantidad de exacerbaciones sean cada vez menores. Bueno, en un ratito vamos a estar desarrollando cómo se da todo este tratamiento kinesiológico que entendemos es fundamental. Pero queda una pregunta. Sí. Aquella paciente que tiene fibrosis quística, ¿esto es invalidante en su vida? O sea, ¿hay algún aspecto que uno pueda decir, bueno, efectivamente, este tipo de cosas el paciente con fibrosis quística no lo puede hacer? Depende de cuándo se haya diagnosticado, cómo esté evolucionando, sobre todo la parte respiratoria que es limitante, pero uno de los tratamientos es el deporte, ¿sí? Es mejorar la funcionalidad respiratoria con natación y demás, así que no tendría que ser invalidante si está bien, si tiene un buen seguimiento y un buen tratamiento. Bueno, nos queda toda la parte psicológica, nos queda la parte kinesiológica, obviamente en un ratito también vamos a hablar con la doctora Miriam Tonietti, que está aquí con nosotros, que es doctora, que es pediatra y también es nutricionista. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿De qué vamos a estar hablando en un ratito después de la pausa? Hoy vamos a tratar de explicar un poquito los aspectos nutricionales que hacen al buen desarrollo de un paciente con fibrosis quística. Ok, bueno, porque decíamos, y el pediatra recién nos explicaba, el doctor Díaz, que efectivamente una de las situaciones o una de las consecuencias de aquellos pacientes que tienen esta enfermedad es la dificultad para llegar a un buen crecimiento o el adecuado. También estaremos desterrando algunos mitos. ¿Tienen que comer comida especial o tienen que comer comida simplemente sana y saludable, al igual que todos nosotros? Hacemos una pequeña pausa, recordándoles que, como siempre, estamos en vivo, que nos pueden llamar a qué teléfonos, Roberto. 45350705 o al 45350706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, no se vayan, ya venimos. ¿Sabías que la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria? Provoca la acumulación de mucosidad espesa y pegajosa en los pulmones y el tubo digestivo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes.